solo de Mayra, sino de todos nosotros, porque Reggie llegó aquí, un muchachito jovencito y de la escuela, y aquí ha crecido, aquí se ha formado, y podemos decir que hoy tenemos un gran hombre de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Compartir la palabra. Gloria al Señor, estamos orgullosos. Y para mí es un orgullo poder traducirle a él. Amén. Y tenemos a Justin, queremos darle la bienvenida a Justin. Justin se criaron él y Ariana juntos en el mismo edificio donde vive mi mamá y fueron a preschool juntos. Su mamá es alguien que yo quiero mucho y Justin estuvo con Ari en la escuela desde los 3 años, va mucho tiempo. Es un joven muy decente, como muy poco high. Que Dios lo bendiga, estamos contentos de que él esté aquí con nosotros. Praise God. God bless you all. Dios le bendiga a todos. It is truly an honor to be here today. Verdaderamente es un honor estar aquí hoy. It has been a while, Ha sido un poquito de tiempo and I am nervous. y estoy nervioso. More nervous than usually. Más nervioso que usualmente. My wife asked me, "Are you okay?" Mi esposa me preguntó, ¿estás bien? I've been a little off the last couple He days, estado un poquito fuera de sí en los últimos días. and I've been wrestling with this word. Y he estado luchando con esta palabra. But it has truly been a word that I pray will bless you, Pero verdaderamente es una palabra que espero que los bendiga. and it is for all of us, Y es para todos. myself included. Para mí incluyéndome a mí. Now, as I mentioned, I was having a hard time figuring out what word to bring. Como mencioné, estaba en una lucha, no sabía qué palabra traer. And my wife, being the amazing helper that she Y is, mi esposa, siendo una grande ayuda que lo es, she said, "It's not about what you want to bring. y dijo, no es lo que tú quieras traer, It's what God wants to bring." es lo que Dios quiere traer. Praise God for that. Y alabado sea Dios por eso. You're not here to hear Reggie's words Tú no estás aquí para escuchar las palabras de Reggie or my o mis opinions. opiniones. You're here to hear God's word. Estás aquí para escuchar la palabra de Dios. This pulpit Este púlpito is consecrated, está consagrado, set apart for God. apartado para Dios. That means anyone who should stand here Es decir, que todo el que se para delante de ahí should be speaking God's word, debe de estar hablando palabra de Dios, not their words. no su propia And palabra. that is my mission for today. Y esa es mi misión para hoy. And sometimes we can make the mistake Y algunas veces podemos hacer el error to make up all these convincing arguments. para inventar un montón de argumentos que convencen. And we can try and get too creative. Y nos ponemos creativos. And we can try and put together all the right points Y quizás ponemos todos los puntos adecuados en el lugar to adecuado. try and please the people, Para tratar de agradar a los hermanos. to try and get a round of applause. Para que nos aplaudan. But that's not what this message is for. Pero esto no es para que, este mensaje no es para ese propósito. This is so that you can hear a word that can potentially change your life. Esto es para que escuches una palabra que potencialmente puede cambiar tu vida. And my question Y is, mi pregunta es, what if we believed God? ¿y si le creemos a Dios? I mean, truly believed God. Verdaderamente le creemos a Dios. The way He has spoken in His Word. La manera que nos ha hablado en su palabra. I think about the book of Acts. Pienso en el libro de los Hechos. These men did not have the resources that we have today. Estos hombres no tienen los recursos que nosotros tenemos hoy en They día. didn't have projectors and all these other things. No tienen proyectores y toda esta maquinaria, tecnología. And yet that was the time when the church exploded Sin embargo, fue una época en donde la iglesia creció with power, con poder and they spread. y se regaron. This is what we need today. Eso es lo que necesitamos We hoy. don't need men's opinions. No necesitamos opiniones de We need hombres. the power of God, Necesitamos el poder de the Dios. power of the Spirit of El God. poder del Espíritu de Dios. And my words Y mis palabras cannot cause no pueden causar the transformation that only the Spirit can la cause. transformación que solamente el Espíritu Santo puede causar. And before I get to the main passage, Y antes de today, yo entrar a mayor parte del I would tema, like to read something that Paul wrote. quiero leer algo que escribió Pablo. And it's written in 1 Corinthians. Y está en Primera de Corintios. Now, Paul
Ahora Pablo was a very educated man. era un hombre bien educado. He himself admitted it. Él mismo lo admitió. He learned from some of the greatest Jews. Aprendió de los judíos más prominentes. You could call him a scholar. Lo puedes llamar un muy educado. Thank you. In 1 Corinthians chapter 1, Primera de Corintios capítulo 1, verse 17, versículo 17. Paul was writing to this church Pablo le escribía a esta iglesia who was having troubles, divisions. They were having divisions. que tenían divisiones And they were arguing amongst y themselves estaban discutiendo entre ellos mismos. about who followed Paul, ¿Quién seguía a who Pablo? followed Apollos. ¿Quién seguía a Apolos? But here, this is what Paul writes to them. Pero mira lo que Pablo les escribe. Verse 17. Versículo 17. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, and not with words of eloquent wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. Perdonen, tengo mi Biblia en inglés todavía. No. Ahí es eso. Amen. Me Praise falta en God. inglés. Me di cuenta cuando lo empezó a leer. 1 Corinthians 1:17. Primera de Corintios 1:17 y lee de la siguiente manera: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. So you see, there is a way that we can try and amplify the gospel. We can try and make the gospel look pretty. Ven, hay una manera en que podamos amplificar y decorar la palabra para que se vea más bonita, Using human wisdom. usando sabiduría humana. But the result of it Pero el is resultado we empty the cross of its power. es que vaciamos la cruz de su poder. See, the cross is powerful. La cruz es poderosa. That's what my message is on today. Eso es lo que es mi mensaje en este And día. this is what Paul's focus was. Y ese era el enfoque de Pablo. And I know I'm reading a lot before we even get to the Y yo sé message. que estoy leyendo mucho antes de entrar al mensaje. There's one more thing I'd like to read to Pero you. hay otra cosa más que quiero leer. We're just moving one chapter over. Solamente vamos a mirar un capítulo después. This church clearly wasn't understanding. Esta iglesia obviamente no estaba entendiendo. Listen what Paul says, verses 1 through Escuche 5. lo que Pablo dice en el capítulo 2, versículos 1 al 5. Yes. And I, when I came to you, brothers, did not come proclaiming to you the testimony of God with lofty speech or wisdom, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. And I was with you in weakness and in fear and much trembling, and my speech and my message were not in plausible words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, so that your faith might not rest in the wisdom of men, but in the power of God. Aleluya. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Praise God. Adorado Dios. So you see, it wasn't about how intelligent Paul was. So pueden ver, no tiene que ver con cuánta sabiduría tenía Pablo. The power was in God El poder estaba en Dios and His Word. y su palabra. And so my job Entonces mi trabajo is to give you God's Word. para darte la palabra de And Dios. God will do the rest. Y Dios hará el resto. I can't change you. Yo no te puedo cambiar. I can't make you more like Christ. No te puedo hacer más como Cristo. As much as I would love that, Aunque me gustaría, I can't do it for myself. no lo puedo hacer por mí mismo. I can't change myself. No me puedo cambiar yo No matter mismo. how hard I might No try, importa cuánto yo trate. it is only by the power of the Spirit of God Solamente es por el poder del Espíritu de Dios that we are able to do anything. que es posible que hagamos cualquier cosa. And now we enter into the message. Y ahora entramos al mensaje. Today we are speaking about the cross.
Hoy hablamos sobre la cruz and the crucifixion of y Christ. la crucifixión de Cristo. Christ died for our sins, Cristo murió por nuestros pecados and it was enough. y fue suficiente. We're going to read the word now in Mark. the book Vamos of a Mark, leer la palabra en el libro de Marcos, chapter 15, capítulo 15, verses 21 through 39. versículo 21-39. Yes. If we could please stand for the reading of the word of God. Vamos a darle pies a reverencia a la palabra para la lectura de la palabra. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Dios. Praise God. I'm just gonna ask, vamos a tener reverencia, hermanos. Si tiene, chequea su teléfono, si está Please check your prendido, phones. vamos a If it's turned apagarlo. on, please turn it Bendito off. Dios. Silence it. Amén. Vamos a darle este tiempo al Señor. Let us give this time to the Lord. Amen. Thank you, Myra. So we're reading Mark 15, 21 through 39. Estamos leyendo Marcos 15, versículo 21 al 39. And it says, "And they compelled a passerby, Simon of Cyrene, who was coming in from the country, the father of Alexander and Rufus, to carry him to the place called Golgotha, which means the place of a skull. And they offered him wine mixed with myrrh, but he did not take it. And they crucified him and divided his garments among them, casting lots for them to decide what each should take. And it was the third hour when they crucified him. And the inscription of the charge against him read, 'The King of the Jews.' And with him they crucified two robbers, one on his right and one on his left. And those who passed by derided and wagging their heads and saying, 'Aha, you who would destroy the temple and rebuild it in 3 days, save yourself and come down from the cross.' So also the chief priests with the scribes mocked him to one another, saying, 'He saved others, but he cannot save himself. Let the Christ, the King of Israel, come down now from the cross, that we may see and believe.' Those who were crucified with him also reviled him. And when the 6th hour had come, there was darkness over the whole land until the 9th hour. And at the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, 'Eloi, Eloi, lema sabachthani,' which means, 'My God, why have you forsaken me?' And some of the bystanders, hearing it, said, 'Behold, he is calling Elijah.' And someone ran and filled a sponge with sour wine and put it on the reed and gave it to him, saying to him, 'Drink. Wait, let us see whether Elijah will come to take him down.' And Jesus uttered a loud cry and breathed his last. And the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. And when the centurion who stood facing him saw that in this way he breathed his last, he said, 'Truly this man was the Son of God.'" Aleluya. Amen. Gloria a Dios. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su casa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pensaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo,
Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mira, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Praise God. Aleluya. And Pastor, if you could please lead me in prayer for the remainder of this word. Señor Dios Todopoderoso, venimos ante ti, oh Dios amado. Te damos gracias, Señor amado, por esta tu palabra santa y preciosa. Usa a nuestro hermano Reyes en esta mañana, Señor amado, para traer la palabra que tú quieres traer a nuestra vida. Habla a nuestro corazón, Señor. Estamos, Señor amado, dispuestos, con nuestro corazón dispuesto, Señor, para que tú hables a nuestra vida. Úsalo de una manera especial, Señor, Espíritu Santo, aleluya. Toma control de todo su ser, Señor amado, y que, Señor, Él solamente pueda transmitir la palabra que tu Espíritu Santo, oh Dios, quiere que tu iglesia escuche en esta mañana. Sana, reconcilia, salva, Señor, liberta en esta mañana a través de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén, amén. You may be seated, yes, thank you. Now, this passage Este pasaje is by far one of the strongest passages we read. es uno de los pasajes más fuertes que podemos, poderosos que podemos leer. If you've ever seen The Passion of Christ, the movie, Si han visto la película La Pasión de Cristo, it's a very strong movie, es una película bien fuerte, particularly when Jesus is being crucified. particularmente cuando Cristo es crucificado. And we know that is just a reflection and an attempt at trying to reflect what Jesus actually went through. Y sabemos que solamente es un poquito una reflexión de lo que verdaderamente Jesús pasó. Because truly, Porque verdaderamente Jesus was beaten to the point where he was no longer recognizable as a man. a Jesús lo golpearon de una manera que ya no lo podían reconocer como hombre. The Bible tells us that. La palabra nos lo dice. But we need to understand what brought us to this point. Pero tenemos que entender qué nos trajo a este punto. What led Jesus to the cross? ¿Qué llevó a Jesús a la cruz? And why did he need to die? ¿Y por qué tuvo que morir? Couldn't God save us some other way ¿No podía Dios salvarnos de otra manera? that wasn't so painful, ¿Que no fuera tan doloroso, so gruesome? tan feo? We need to understand Tenemos que entender the big picture el panorama más grande of the Bible. de la palabra. We need to understand how God wants to save us, how he chose to save us. Necesitamos entender cómo Dios escogió salvarnos a nosotros. And this was the way. Y esta fue la manera. Jesus was the way. Jesús fue el camino. But we see some interesting things here in this passage. Pero vemos alguna cosa interesante en este pasaje. One of them particularly Una de esas particularmente is that Jesus says, God, my God, why have you forsaken me? es que Él dice, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? And you might be wondering, wait, but isn't Jesus the Son? Y dice quizás, espérate, pero Jesús no es el Hijo. Didn't he teach that the Father loves him? Él no enseñó que el Padre lo amaba. Why is he saying here that the Father has all of a sudden forsaken him? ¿Por qué está aquí de esa manera y el Padre se ha apartado de él? That is because of our sins. Es por nuestro pecado. The Father rejected the Son El Padre rechazó al Hijo because the Son was now carrying the sins of porque el us. Hijo ahora estaba cargando nuestros pecados. But let us go back to the beginning. Pero vamos a retroceder al principio. Because the cross, the Bible says in Revelation, Porque la palabra nos dice en Apocalipsis that Jesus was the Lamb. que
que Jesús era el Cordero, but that he was slain before the foundation of the world. pero que lo inmolaron antes de la fundación del mundo. That means that God knew that he had to send his son. Aleluya. Es decir, que Dios sabía desde el principio que iba a tener que enviar a su Hijo. Before the world was even founded, Antes de que todo comenzara, God had a plan to save you and I. ya Dios tenía un plan para salvarte a ti y a mí. And praise God for that. Y vamos a adorar a Dios por eso. And the Bible shows us from the Old Testament through the New Y la palabra nos enseña desde el Antiguo Testamento al Nuevo that a sacrifice would be needed. que se necesitaba un sacrificio. That this was not a free pardon, Que esto no era un of perdón, forgiveness. que no iba a haber un perdón sin algo a cambio. Many of us, we say that the gospel is good news. Nosotros decimos, muchos de nosotros, que el Evangelio son buenas noticias. And they are. Y son. It's the best news. Es la mejor noticia. And we say that it's free. Y es gratis. It doesn't cost us anything. Que no nos cuesta a nosotros nada. But it costs God everything. Pero le costó a Dios todo. Let us go to Genesis. Vamos a ir a Génesis. Chapter 3. Capítulo 3. And if you're not familiar with the passage, Y si no eres familiar con el pasaje, this is where sin comes into the world. esto es como el pecado entra al mundo. Adam and Eve choose to eat of the fruit. Adán y Eva escogen comer del árbol And they listen to the serpent. y escuchan a la serpiente. And I've been learning a lot of new things about Genesis in particular. He estado aprendiendo muchas cosas nuevas de Génesis en And particular. about the serpent and how he got there. Y de la serpiente, cómo llegó hacia ahí. But like I mentioned in the beginning, Pero como les mencioné al principio, I'm not trying to be all creative here. no estoy tratando de ser creativo. I'm going to stick to the point. Voy a mantenerme en el tema. So let's look here. Vamos a mirar. And this is very interesting. Y es interesante. Let us look. So what happens in Genesis, but just before I get to the verse I'm going to, let me set up the scene. Antes de llegar al versículo que voy a leer, quiero preparar la escena para que entiendan. Adam and Eve sinned. Adán y Eva pecan. They listened to the serpent. Escuchan a la serpiente. From verses 14 through 19, I'm sorry. De los versículos 14 a 19, God now proclaims these curses ahora Dios les dice de las consecuencias to each party, to the man, to the woman, and to the serpent. a cada persona que estaba presente, el hombre, la mujer, la serpiente. But then after that, we have something interesting. He has to now remove his creation from the garden. Pero después de eso, tiene que remover His creation la from the garden. creación, lo que él hizo lo tiene que remover del jardín Because of their sin. por su pecado. God cannot dwell where there is sin. Dios no puede morar donde hay pecado. So he gets them out. Solo saca What God should have done, lo que Dios debió de and hacer. this is something I love to say, Y me encanta decirlo. the Bible should have ended in Genesis chapter 3. La Biblia debió de terminar en Génesis capítulo 3. God didn't have to continue. Él no tenía que continuar. God could have ended it right there, Él podía terminarlo ahí mismo, but he didn't. pero no lo hizo. Let us see what happens. Vamos a ver lo que sucede. Look at verse 20 and 21. Miremos el versículo 20 y 21. The man called his wife's name Eve because she was the mother of all living. And the Lord God made for Adam and for his wife garments of skins and clothed them. Llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, porque cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Interesting, right? Interesante, ¿verdad? They didn't have skins before this point. No tenían pieles, túnicas antes de esto. And we see that God is the one who makes the skins for them. Y vemos que Dios es el que hace las túnicas para ellos. Something that happens a little bit before this in the same Algo que chapter sucede un poquito antes de esto, lo vemos en el capítulo. is that when they sin, they realize that they are naked. Es que cuando pecan, ahí es que realizan que están desnudos. They are ashamed and they hide from Tienen God. vergüenza y se esconden. And they take leaves Y cogen hojas and cover themselves y with se them, cubren. right? But here we see that that wasn't enough. Pero aquí vimos que esto no era suficiente. Man's attempts
las intenciones del hombre was not good enough to cover their sin. no fue suficientemente grande para cubrir su No, pecado. they could try and cover Aunque themselves, trataban de and they cubrirse can try and hide from y God. trataban de esconderse, Their sin was now present and open. su pecado estaba a la intemperie, estaba en público. And in verse 21, we see that God makes garments or skins Y for Adam and en Eve. el versículo 21 vemos que Dios le hace unas túnicas de And pieles. it's so interesting because this word garments or skins Y es interesante porque estas palabras túnicas o pieles typically refers to, it can refer to human skin, usualmente puede referirse a la piel humana, but it's often used to describe leather or animal skin. pero usualmente es usada para describir el cuero en la piel de un animal. So we see that there's a possibility that God took animal skins Es una posibilidad que Dios cogió pieles de animal to cover man's sin. para cubrir el pecado del hombre. But where did God get the skin from? Pero ¿de dónde él consiguió la piel? An animal should have had to have died in Un order to get animal the skin. tuvo que haber muerto. And so we see this picture Entonces vemos este retrato of God covering his creation que Dios cubre a su creación with the skin or the death of another. con la piel, con la muerte de otro. Now, let's fast forward a little bit. Vamos hacia adelante un poquito. In Genesis chapter 22, En Génesis capítulo 22, God decides to choose a man by the name of Abraham. Dios decide escoger un hombre llamado Abraham. And he says, I'm going to bless the rest of the world through you. Y dice, voy a bendecir a la tierra a través de ti, al mundo. But Abraham had a problem. Pero Abraham tenía un problema. He was old, Era mayor and his wife had no children. y su esposa no tenía And hijos. she was just about as old. Y ella era de más o menos la misma edad que él. So there was this impossible situation. So, había una situación imposible. But God promised him, you will have a son. Pero Dios le prometió que tendría un hijo. And he does fulfill his promise. Y él cumple su promesa. God is a God who fulfills his promise. Dios es un Dios que cumple sus When promesas. he promises you something, Cuando te promete algo, especially in the word, especialmente a través de su palabra, he must fulfill that word. él tiene que cumplirla. Because if he doesn't, Porque si no, he's no longer faithful. entonces él no es fiel. We were just seeing how good God is. Estábamos viendo cuán bueno era Dios. This is an example of how good God is. Esto es un ejemplo de cuán bueno es Dios. God gives Abraham his son, Isaac. Dios le da a su hijo Isaac. And the interesting thing Y lo interesante is es he puts Abraham to the test. que prueba a Abraham. What does he test him with? ¿Cómo lo prueba? Not with money, No con dinero, not with his home no con su hogar or his career. o su carrera. He tests him with with the person that he loves most. Lo prueba con lo que él más ama, The promise that was given to con la him. promesa que se le dio. And so God asks of Abraham to sacrifice his only son. Entonces Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. Not necessarily his only son. He didn't have No another son. necesariamente su único, él tenía el otro, But the child of promise. pero el hijo de la promesa. The child that the promise was going to come from. El hijo que de a través de las naciones iban a ser la heredad venía. How difficult does that look? Cuán difícil eso se ve. God tells you he's going to make you a great nation. Dios te dice que te va a hacer una nación grande. He gives you the child to produce that great Te da el nation. niño que va a producir esa And nación. now he asks you to sacrifice Y it. ahora te pide que lo sacrifiques. And Abraham, Y look at Abraham. the trust of Abraham, he brings his son La up the mountain. confianza que Abraham tuvo, que trajo a su hijo. He brings his son up the mountain and lays him down to sacrifice Trae a him. su hijo, lo lleva hacia el monte y lo acuesta. He takes up the knife, Coge el cuchillo and as he's going to y kill his cuando va son, a ir a sacrificar a su hijo, he hears a voice said, "Wait, Abraham, wait." escucha una palabra que le dice para Abraham. Gloria a And he Dios, looks over. Y aleluya. mira And he sees an animal y ve un cordero for the sacrifice. para el sacrificio. God provided the animal
Dios proveyó el sacrificio so that the promise could come to pass. para que la promesa se cumpliera. Aleluya. Powerful. Poderoso. God is amazing. Dios es tremendo. And we see this pattern continue in the Old Y Testament. en el Viejo Testamento vemos este patrón continuamente sucediendo. Let's fast forward a little bit. Vamos a movernos hacia adelante. Let's go to Exodus chapter 12. Vamos a Éxodo capítulo 12. Now, God's people were now a big nation. El pueblo de Dios ahora era una nación grande. God had fulfilled his promise. Dios había cumplido su promesa. But other nations had come in, Pero otras naciones habían entrado, specifically Egypt, específicamente Egipto, and they put Israel into slavery. y esclavizaron a la nación de Israel. And Israel begins to call out to God. Israel empieza a clamar a Dios. And God raises up Moses Y Dios levanta a Moisés to free the people para que liberte al pueblo from the hands of Egypt. de la esclavitud de Egipto. Now, God sends plagues to Egypt, Dios manda plagas a Egipto. each one getting increasingly worse. Cada una se convertía en una peor. And God was giving them an opportunity each time, each plague. Y Dios le daba una oportunidad a través de cada plaga. Let my people go. Suelta mi pueblo. Turn, stop. Deja mi pueblo. But then it arrived to the point where God said, I'm going to send death over Egypt. Pero llegó el momento en cuando Dios le dice, voy a enviar la muerte a Egipto. And he gives Moses instructions Y le da instrucciones a Moisés in order to protect the people of Israel. para proteger al pueblo de Israel. And the instructions were Y las instrucciones eran to put the blood of an animal que pusieran la sangre de un cordero upon the doorposts. en los postes de la puerta. And this was actually the way that they did it. It was on the Y side usualmente and lo on hicieron the top. así, de arriba para abajo y al cruzar. You can see a symbol in Y there, right? puedes ver un símbolo, ¿verdad? A cross. Una cruz. The Old Testament points to Jesus. El Antiguo Testamento señala a Cristo. But it's more than that. Pero hay más que eso. This blood Esta sangre, was, it says, let me actually read the verse for you. Verse 23. versículo 23. And it says, for the Lord will pass through to strike the Egyptians, and when he sees the blood on the lintel and on the two doorposts, the Lord will pass over the door and will not allow the destroyer to enter your houses to strike you. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. So you see, there's something about this animal's blood. Pueden ver que hay algo en la sangre de este animal. And the Bible actually says that the power of life is in the blood. Y dice la palabra que el poder de la vida está en la sangre. And we're going to see some other verses soon that are really important Y for vamos this. a ver algunos versículos que son muy importantes para eso. But we see God's protection for his people, Vemos la protección de Dios para su pueblo, but not at a free cost. pero no de gratis. It cost an animal without blemish. Hay un sacrificio de un animal sin manchas. Let's fast forward a little more. Vamos hacia adelante un poquito más. The book of Leviticus. El libro de Levíticos. God begins to give the instructions to the priests Dios comienza a darle las instrucciones a los sacerdotes. as to how they're to conduct themselves in the temple. Cómo se tienen que conducir en el templo. How are they to offer the sacrifices? Cómo deben de ofrecer el sacrificio. God established a system Dios estableció el sistema of del sacrifices sacrificio in order to atone or to cover para poder cubrir the sins of Israel. los pecados del pueblo. Because Israel continued to sin. Porque Israel seguía pecando. Because of what happened in Eden, Por lo que pasó en el huerto del Edén, sin is still rampant in the world, todavía el pecado va creciendo en el mundo, even in the people of God. hasta en el pueblo de Dios. And so in Leviticus 16, Levítico 16. God establishes a day called the Day of Atonement. Dios establece un día llamado el día de sacrificio. Yes, or the Day of Sacrifice. Now, in this,
there needs to be a priest. En este rito tiene que haber un sacerdote. And this priest could not be with blemish. He had to wash himself before even sacrificing to Y God. este sacerdote no podía tener pecado, tenía que lavarse antes de entrar a la presencia. But not only that, but the animals that he would bring needed to be animals without blemish. Pero no solamente eso, los animales que él traía al sacrificio tenían que ser animales perfectos, sin manchas o defectos. Because God is holy, Porque Dios es santo, anything that is brought to him must also be holy. todo lo que se le trae adelante en su presencia tiene que ser santo. Or at least represent the idea of O por lo holiness. menos representar la idea de santidad. And so we have two animals that end up dying. Tenemos dos animales que mueren. There's one dies and one lives. Uno muere y uno vive actualmente. So Aaron was the priest at the time. Aarón, que era el sacerdote, He would bring the animal into the tabernacle traía el animal al tabernáculo and he would kill the animal. y lo mataba. And he would have to sprinkle the blood upon the Holy of Holies. Y tenía que rociar la sangre en el lugar santísimo. And this Holy of Holies, Y, this place, este lugar santísimo this is where God's very presence dwelled with Israel. era donde la presencia de Dios moraba en Israel, entre Israel. So if you entered there, Es decir, que cuando entrabas ahí not being prepared, not y being no clean, estabas preparado, no estabas limpio, you would fall over dead. caías muerto. This is a reality. Esto es una realidad. This isn't to scare you, Esto no es para asustarlos. but this is so that we can understand how truly holy God is. Esto es para que podamos entender verdaderamente la santidad de Dios. So Aaron would enter Entonces Aarón entraba, and he would sprinkle the blood on the Ark of the Covenant. cruciaba la sangre en el arca, sobre And el then arca, he would come out, y salía, and on the other animal, y en el otro animal, he would take his hands and Cogía sus manos. grab its ears. y cogía sus orejas, And he would begin to confess the sins of Israel. y empezaba a confesarle los pecados de Israel. And then they would take this animal Y cogían ese and they animal, would bring it into the wilderness, y lo llevaban a la maleza, far away. lejos, So that literally Israel's sins were being taken away from them. para que literalmente los pecados de Israel se estaban yendo lejos. So they were being covered by the blood of the animal, Estaban siendo cubiertas por la sangre del animal and they were being taken far away on the other y animal. se los llevaban lejos con el otro animal. And Aaron would have to repeat this process Y Aarón tenía que repetir este proceso once a year. cada año. This was temporary. Esto era temporario. So we see the problem of sin. You don't have to look far to realize our world is sinful. No tenemos que mirar muy lejos para ver que nuestro mundo es pecado y vemos el problema con el pecado. We don't have a political problem. No tenemos un problema político. We don't have a society No problem. tenemos un problema con la sociedad. We have a sin problem. Tenemos un problema de pecado. Everything else is a product of it. Todo el resto es un producto de ese pecado. Even sickness is a product of sin. Hasta la enfermedad es producto de pecado. In Eden, none of this existed. En el Edén nada de esto existía. But once Adam and Eve sinned, this is what entered into the world. Pero una vez que Adán y Eva pecaron, el pecado entró al mundo. Now, we're now getting a bigger picture, right, of the animals that need to be sacrificed. Ahora vemos un panorama más grande en como los animales que tienen que ser sacrificados. And understanding how this worked. Y entendemos cómo esto funciona. But this was not a complete solution. Pero esto no era una solución final o completa. It was a temporary one. Era temporaria. And here comes Jesus, Y aquí viene Jesús. the one who John the Baptist said, El que Juan el Bautista dijo, "Behold the Lamb of God." he aquí el Cordero de Dios. Notice the wording, the Lamb of God. Noten las palabras, el Cordero de Dios. He's referring to Jesus as an animal. Se refiere a Jesús como un animal. And then the following words say, Y las próximas palabras son, who takes away the sins of the world. el que quita los pecados del mundo. So see this atonement, this covering, Que este perdón, esta cobertura, was somehow going to be fulfilled in Jesus. iba a ser cumplida a través de Jesús. And when Jesus walked on the earth, Y cuando Jesús caminó en la tierra, he said to his le disciples, dijo a sus discípulos, I am going to be betrayed and given up to
be crucified. Yo voy a ser traicionado y me van a entregar para ser crucificado. But I will be raised on the third day. Pero resucitaré al tercer día. Now the resurrection is another message. La resurrección es otro mensaje. Because without the resurrection, we don't have Christianity. Porque sin la resurrección no tenemos el cristianismo. We have Resurrection Sunday coming soon. Tenemos el día de la resurrección que viene pronto. And so you will be able to hear about the great news of the resurrection. Entonces vas a escuchar la buena noticia de la resurrección. But today we're understanding why Christ needed to die. Pero hoy puedes entender por qué Cristo tenía que morir. Now that we understand this, Ahora que entendemos esto, I would like to read verses to you. quiero leerle versículos. And this is not going to be coming from Reggie now. Y no va a venir esto de Reggie. This is directly from God. Esto es directamente de Dios. So pay close attention. Pongan atención. Jesus often taught, Jesús usualmente enseñaba he would teach a lesson or a parable. enseñaba una parábola, una lección, And then at the end of it, he would say, let those who have ears, let them hear. y decía usualmente los que tengan oídos para oír que oigan, And then he would walk away. y luego se iba, He would leave. se iba. And then the disciples would come and ask Y him. los discípulos le preguntaban, And everyone else, they just stayed behind. y los discípulos preguntaban y el resto se quedaban detrás. So I want us to have ears to hear. Quiero que tengan oídos para oír. So let us go to Hebrews chapter 9, Vamos a Hebreos capítulo 9, verse 22. versículo 22. Praise God. Alabado Dios. Hebrews chapter 9, verse 22. Hebreos capítulo 9, versículo 22. It says, indeed, under the law, almost everything is purified with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. So the Old Testament, where we just came from, El Antiguo Testamento, de donde acabamos de venir, that system that God established ese sistema que Dios estableció of the sacrificing of animals, del sacrificio de animales, that was necessary in order to forgive sin. era necesario para perdonar pecados. If there is no bloodshed, Si no hay derramamiento de sangre, there is no forgiveness of sins. no hay perdón de pecados. So that means someone's blood had to be shed. Es decir, que la sangre de alguien tenía que ser derramada. But Pero that blood could not really be of an animal. esa sangre no podía ser de un animal. We're going to actually go up a little bit. Vamos a subir un poquito más. Same chapter, verse 11 through 14. Versículos anteriores, versículos 11 al 14. It says, but when Christ appeared as a high priest of the good things that have come, then through the greater and more perfect tent, not made with hands, that is not of this creation, he entered once for all into the holy places, not by means of the blood of goats and calves, but by means of his own blood, thus securing an eternal redemption. For if the blood of goats and bulls and the sprinkling of defiled persons with the ashes of a heifer sanctify for the purification of the flesh, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, to purify our conscience from dead works to serve the living God. I know that was a mouthful, but go ahead. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiara vuestras conciencias de obras muertas para que
sirváis al Dios vivo. So remember that holy place that Aaron entered? ¿Se acuerdan ese lugar santísimo donde entraba Aarón? That if he entered the wrong way, he would die. Que si entraba de manera inadecuada moría. Here we're seeing that Jesus is in the role of Aaron. He is the high priest. Aquí vemos que Cristo es el sumo sacerdote. He's entering into the holy place, Está entrando al lugar santísimo, the perfect place. el lugar perfecto. But it says he does not come with a sacrifice of animals. Dice que no viene con un sacrificio de animales. He doesn't come with animals' blood. No viene con sangre de animal. He brings his own blood. Él trae su propia sangre. He is the priest and he is the Él sacrifice. es el sacerdote y el sacrificio. He is king Él es rey and judge. y juez. He is the Aleluya. one who has saved us. Él es el que nos ha salvado. He is the one who gave his life for El us. que dio su vida por When he nosotros. died on the cross, Cuando murió en la cruz, our sins were forgiven. nuestros pecados fueron perdonados. Because by the blood, Por la sangre, forgiveness of sins come. el perdón de pecados llega. But we couldn't just have blood of animals. Pero no podían tener solamente sangre de animales. If it was, we would have to come back. Si fuera así, tuviéramos que regresar a hacer lo mismo. But it says that Jesus died once Pero dice que Jesús murió una vez for all. para todo. Once was enough. Una vez Él murió fue suficiente. For all of your sins. Por todos tus Not pecados. some of your sins. No algunos de tus Not pecados. half of your No sins. mitad de tus Not pecados. 98% No of your sins. 98% de tus All pecados. of your sins. Todos tus pecados. That perfect lamb Este cordero imperfecto laid his life down puso su vida for sinners like us. para pecadores como nosotros. Though we didn't deserve it. Aunque no lo merecíamos. Though the Bible could have ended in Genesis 3. La Biblia podía terminar en Génesis 3. God sends his only son to die for us. Dios envía a su Hijo unigénito para morir por nosotros. So that if we would believe, Para que nosotros, si creyéramos, if we would turn away from our sin, que si nos arrepintiéramos de nuestros pecados, we would have eternal life. tuviéramos vida eterna. Eternal life. Vida eterna. Instead of being kicked out of the garden, En vez de ser echados del we jardín, will be welcomed into the vamos a garden. ser traídos al jardín. And this is through the blood of Y Christ. solamente es a través de la sangre de Cristo. Let us see what else the blood of Christ does for Vamos us. a ver qué más la sangre de Cristo hace por nosotros. In the book of 1 Peter, El libro de Primera de Pedro, chapter 2, capítulo 2, 22 through 25, 22 al 25. it says, He committed no sin, neither was deceit found in his mouth. This is speaking about Jesus. When he was reviled, he did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but continued entrusting himself to him who judges justly. He himself bore our sins in his body on the tree, the cross, that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds we are healed. For you were straying like sheep, but now have returned to the shepherd and the overseer of your souls. Aleluya. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. So we see here Vemos aquí that Christ lived a sinless life. que Cristo vivió una vida sin pecado. The perfect person who's in the room, please raise your hands. La persona perfecta que esté presente, por favor, alce la mano. None of us. Ninguno. We've all fallen short Todos hemos caído corto de of the glory of la God. gloria de Dios. Amen. We've all strayed. Toditos nos hemos descarriado. We've all gone against God's will. Hemos ido contra la voluntad de Dios. But Jesus comes Pero Jesús viene and lives the perfect life that we never could. y vive la vida perfecta que nosotros no And pudimos. lays himself down as the perfect sacrifice that we could never Y provide. entrega su vida
como el perfecto sacrificio que nosotros nunca podíamos hacer, so that we don't have to go back and sacrifice. para que no tuviéramos que regresar y hacer otro sacrificio. And by his wounds we are healed. Y por sus llagas somos curados. That word healed Esa palabra sanar, is to be curar, made whole. es ser completos. We are all broken, Toditos somos but rotos, by Christ's sacrifice on pero the por el cross, sacrificio de Cristo en la cruz, we are made whole, somos restaurados as we completamente, should be. como debemos estar. Praise the living God. Alabamos a Dios vivo. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you. Gracias, Cristo. The next verse, Galatians chapter 3, verse 13. El próximo versículo, Gálatas capítulo 3, versículo 13. And I'm reading these verses so that you can understand this isn't me. Y estoy leyendo este versículo para que ustedes vean que no soy yo. This is what God's saying to Esto es you. lo que Dios te está diciendo a ti. It's here in the pages. Está aquí en estas páginas. All we need to do is read them, Lo que hay que hacer es leerlas, pick them up, recogerlas, levantarlas, hold on to them. aguantarlas. Because this is more true than what we feel. Porque esto es más verdadero que lo que nosotros Let me say that sentimos. again. This is more true than what we Lo feel. voy a repetir. Aquí hay más verdad de que lo que nosotros sentimos. So when you fall short and you make a mistake Cuando tú caes corto y cometes un error and you feel like you're so far from God, y sientes que estás tan lejos de Dios, read a promise here lee una promesa de las and you Escrituras can see that Christ died for your y sins. puedes ver que Cristo murió por tus You pecados. can see that God forgives you. Puedes ver que Cristo te perdona, That Dios te there perdona is grace for you. y hay gracia para ti. 3:13 of Galatians. Capítulo 3, versículo 13 de Gálatas. It says, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree, so that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we might receive the promised Spirit through faith. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. See, Christ redeemed us. Cristo nos redimió, He paid the price so that we can now have worth. pagó el precio para que nosotros pudiéramos tener valor. He became a curse for us. Él se volvió una maldición para poder. His own father forsook him. His own father rejected Su him propio padre lo rechazó because of our sins. por nuestros pecados. Now, I want to go back to the book of Hebrews, Quiero regresar al libro de Hebreos and we're going to close soon. y vamos a terminar pronto. In the book of Hebrews, chapter 10, En el libro de Hebreos capítulo 10, verses 1 through 4. versículos 1 al 4. For since the law has but a shadow of the good things to come, instead of the true form of these realities, it can never, notice that, it can never, by the same sacrifices that are continually offered every year, make perfect those who draw near. Otherwise, they would not have ceased to be offered, since the worshippers, having once been cleansed, would no longer have any consciousness of sins. But in these sacrifices there is a reminder of sins every year, for it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados.
So every year that thought of sin keeps coming back. Todos los años ese pensamiento de pecado sigue That regresando. reminder of sin keeps coming back. Ese recordatorio del pecado sigue regresando. But Christ died once for all, Pero Cristo murió una vez por todos, for all of our sins. por todos nuestros pecados. Now, in verse 11 through 14 of the En el same chapter, versículo 11 al 14 del mismo capítulo, and every priest stands daily at his service. So this is continuing even today. y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo. Esto continúa hasta hoy mismo, Which can never take away sins. que nunca puede quitar pecados. There are still sacrifices being made of animals Todavía hay sacrificios de animales que se hacen every year todos los años, to no solution. sin solución. The Messiah has already come. The Savior has already come. El Mesías, el Salvador, ya vino. The Lamb was already El sacrificed. Cordero ya fue sacrificado 2,000 years ago on a cross. hace más de 2000 años en una cruz And He rose from the dead. y resucitó de la muerte. Praise God. Amén. And I want to close with this. Y quiero cerrar con esto. 2 Corinthians 5:21. Segunda de Corintios 5:21. And it says, for our sake, He, being God, made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. So you see, the one who deserved no punishment Pueden ver que el que no merecía el pecado, took on all the punishment. cogió todo el pecado. He who knew no sin, El que no conoció el pecado, he never sinned once, no pecó ni una vez, died for us murió por in nosotros all of our y sins, todos nuestros so that pecados, we might become the righteousness of God. para que pudiéramos convertirnos en la justicia de Dios. See, when you believe in Christ, Cuando crees en Cristo, when you place your trust in Him, cuando pones tu confianza en Él, you become the righteousness of God. tú te conviertes en la justicia de Dios. Jesus was the righteousness of God. Jesús fue la justicia de Dios. So Jesus gives us His righteousness, Él nos da su justicia and we give Him our sins. y nosotros le damos nuestros pecados. So now when God looks at us, Ahora cuando Dios nos mira, He sees righteousness. Él ve justicia, He doesn't see sins. no ve el pecado, He sees righteousness. ve la justicia. Not our righteousness, No la justicia de nosotros, but Christ's righteousness. pero la justicia de Cristo. We hear it said a lot that, wait, it just left me. I'm sorry. That we are not saved by works, Dice la palabra que no somos salvos por obras, but we actually are. pero somos. Careful. Cuidado, voy a explicar. She's like, wait a second. We are saved by the works of Christ. Somos salvos por la obra de Cristo. He fulfilled the law on our Él behalf, completó la ley and we could not. que nosotros no He podíamos. lived it out, Él lo vivió and He died the death that we deserve. y Él murió la muerte que nosotros And that is merecíamos. the best news that we can ever hear. Y es la mejor noticia que podemos escuchar. That is the most important decision you could make in your life. La decisión más importante que puedes tomar en tu vida Is to place your trust in the God who died for you es poner tu confianza en el Cristo que murió por and ti, who paid for every single one of your sins. que pagó por cada uno de tus pecados, Even the sins you committed yesterday, hasta los pecados que cometiste and ayer even the sins you will commit tomorrow. y hasta los pecados que cometerás mañana. God is good. Dios es bueno. And the Bible Y says la palabra dice that while we were still sinners, que mientras todavía no éramos pecadores, Christ died for us. Cristo murió por nosotros. So not when you got your act together, No Christ cuando died te for you, arreglaste, but while you were still sinning, mientras todavía pecabas. He came and died for you. Él vino y murió por ti. He laid His life down for you. Entregó su vida por ti. And this is the message Y este es el mensaje that Paul made sure that was
in the front. Que Pablo se aseguró que siempre estuviera al He frente. said, I knew nothing among you Yo no sabía nada entre ustedes, except Jesus Christ and Him crucified. excepto Cristo y el crucificado. And that is the message for today. Y ese es el mensaje para hoy. If you've never placed your trust in Christ Si before, nunca has puesto tu confianza en Cristo, we must recognize our sin, tenemos que reconocer nuestro pecado, that it is serious before God, que es serio delante de la that it presencia de does Dios, deserve judgment and punishment, que merece castigo y juicio, because God is just. porque Dios es justo. If He does not judge, then He is no longer just. Si Él no juzga, entonces no es justo. If there was a criminal Si hay un who criminal killed que someone, mata a he alguien comes before the y judge, viene delante del and the juez, judge says, you're free to go. y el juez le dice, estás libre para irte, Would you call that judge just? ¿llamarías a ese juez justo? You would not. No, no lo harías. You would demand for justice. Demandaría And justicia. that is who God is. Y eso es lo que Dios He is es, just. justo. And He will bring justice. Y Él traerá justicia. But only Pero solamente those who have the blood esos que tienen la sangre on their doorposts en los postes de su puerta, of their hearts del corazón, will be saved. van a ser salvos. And they will not have to pay the price for their Y sin, no tendrán que pagar el precio por sus pecados. because the sacrifice was already made Porque el sacrificio ya fue hecho. once for all. Una vez por todas. God bless you all. Dios le bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Le damos aplauso al Señor. Aleluya. Thank you, Jesus. Aleluya, aleluya. El sacrificio ya fue hecho por ti, aleluya. It was already done for you. Bendecido el Señor. Cristo lo hizo por ti. Blessed be the Lord. Jesus did it for you and for me. You can praise God. He did it for you. Alabado sea el Señor. Y Praise be esta to mañana, God. aleluya. And in this morning, Todavía tú no has hecho esa decisión. you still haven't made that decision. Hoy es el día de salvación. Today is your day of salvation. Alabado sea Dios. Praise ¿De be qué to God. manera, de qué manera tú podías salvarte de todo esto? What other way would you be able to save yourself from all this? Of all your sins. El sacerdote tenía que entrar una vez, The high priest had to enter one time hacer el sacrificio, to do the y sacrifice. cuando salía de ahí, And when he came out, ya el pueblo era deudor otra vez. the people were already owing because they had already Ya sinned. estábamos en deuda otra vez. That we were already in debt. Pero gloria a Dios por But Jesucristo. glory to God for Jesus Christ Aleluya, que entró una vez al lugar that santo. entered once into the most holy place. Y eso es para siempre. And he Aleluya. did it forever. Él dio su vida por ti, por mí. He gave his life for you and for me. Esta mañana, si tú estás This morning, en un momento de tu vida de crisis, if you are in a moment of crisis in your life, en un momento de vida que estás luchando tu batalla espiritual, in a moment where you're struggling with a spiritual alabado battle, Dios, ese Cristo que murió en la cruz del that Christ Calvario, that died on the cross of Calvary, aleluya, ese Cristo que hizo provisión de pieles that Christ that did the provisions with para el hombre skins, que pecó en el Edén, with aleluya, animal skins for the man and hizo woman that sinned provisión in en la Eden. cruz por tu crisis, And he made aleluya. provision on the cross Hizo in your provisión crisis. para ti, aleluya, He en made este provision momento, for you at this alabado sea moment. Dios que estás pasando For por this tu vida, moment that you're aleluya. going through, Él está aquí para ayudarte. he's here to help you. Necesitas oración, You aleluya. need prayer? Ven esta mañana al altar. Come to the altar this Sí, morning. We will aleluya. pray for you. El Señor quiere bendecirte en esta mañana. The Lord wants to bless you this morning. Estamos en un tiempo de cuaresma We are in Passover time en que todo el mundo se hace religioso. in which everyone is religious all of a Y sudden. después que pasa la cuaresma, And then once these days of Lent pass, vuelven a la misma situación. they go back to the same situation. Pero aquel que ha sido verdaderamente perdonado But those who have truly been y ha forgiven tenido una experiencia con Cristo, and have had an experience with no Christ, vuelve atrás a pecar. do not Aleluya. turn back to sin, Porque el Señor lo hizo diferente. because Christ made you Aleluya. Y different. en esta mañana, si tú necesitas salvación, This morning, if you need si tú salvation, necesitas if you reconciliación, need reconciliation, hay lugar para ti en la mesa del Señor. there's a Aleluya. seat at the table Así of the que Lord for you. quisiéramos orar por ti, aleluya.
Therefore, we would love to pray for you. Aquellos que están en los hogares, Those who aleluya, are in their homes, y que nos están escuchando. that are listening to us. Si en esta mañana tú necesitas reconciliar tu vida con el If this Señor, morning you need to reconcile your life with the tú Lord, necesitas aceptar a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. if you need to accept Christ as your one and only Savior, Alabado sea Dios. Si tú quieres esa promesa de vida eterna, if you want that promise of eternal quieres life, morar con el Señor un día, and you want to aleluya, live eternally with the Lord y one day, gozarte con Él, and rejoice with Him, tienes que aceptar a Cristo you have to como accept tu único Christ y exclusivo as your Salvador. one and only Savior. Tienes que reconciliar tu vida con el Señor. You got to reconcile your life with the Alabado Lord. sea Dios. Praise Hoy be es to el God. día, aleluya. Today is the day. Vamos a orar. Alabado Let's sea Dios. pray. Padre, te adoramos y te bendecimos, Father, we Señor. worship you and we bless you. En esta mañana te damos gracias, This morning we Señor. thank you, Lord. Gracias por esta palabra Thank you for this poderosa, powerful aleluya, word en que tú nos has recordado that you have reminded us. el dolor, Señor, The aleluya, pain. que tú pasaste en esa cruz, The pain that aleluya, you went through on that cross, donde todos te dejaron, Señor where we amado, all aleluya, left you, y llevaste en tu cuerpo el pecado de todos nosotros. and you had on your body all of our sins. Te damos gracias en esta mañana por ese sacrificio. We thank you hermoso, this Señor morning for amado, that wonderful que a través sacrifice, de él nos diste salvación that through it we have salvation. y vida eterna, and Señor. eternal life, Lord. Aleluya. Gracias, Señor. Thank you, Le Lord, damos gracias, We Dios, thank you, aleluya, Lord, por habernos salvado, for Señor having amado. saved Te us. pedimos, Señor, que nos ayudes We ask you, Lord, to a help caminar us, hasta el final, to Señor help us amado, walk until the end, siendo Lord, testigos tuyos, being Señor. your Te witnesses. pedimos por aquellos que nos están escuchando en esta mañana en sus We hogares pray for those who are listening in their y homes que necesitan un milagro de reconciliación, and that need a miracle of un reconciliation, milagro de salvación, Señor. a miracle of Y en salvation, esta mañana dicen, yo quiero a Cristo como mi único y and that exclusivo this Salvador. morning say, I want Jesus as my one and only En esta exclusive mañana Savior. nos presentamos delante de This Dios. morning we present them in front of you, Oh my Padre Lord. Santo, perdona sus pecados. Forgive their Y sins escribe su nombre en el libro de la vida. and write their names in the book of Y life, que jamás sea borrado. and that it may Señor. never be Te erased. damos gracias, Señor. We give you thanks, En Lord, el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén y amén. Amen Alabado sea el and Señor. amen. Amén, aleluya. Si hay alguna vida en esta mañana en el medio nuestro y necesita oración, If there's a life amongst us that wants venga prayer, al altar, needs vamos a prayer, orar por usted. just come to the Alabado altar. sea el Señor. Praise Podemos be to orar por God. usted, aleluya. No se vaya a su casa con su carga. Don't go home the same way you Alabado sea came Dios in con su necesidad, aleluya. with your need. Queremos, alabado sea Dios, orar por usted. We want to pray for you. Para que sea bendecido, aleluya. Bendito el nombre del Señor, Praise be to aleluya. God. Alabado sea el Señor. Jesús, Gloria a aleluya. Dios. Gloria a Alabado sea Dios. Praise be to God. Si no hay nadie, alabado sea Dios. If there's no one, Aleluya. Gloria a Jesús. Bendito el nombre del Señor. blessed be the name of the Lord. Bendito Dios, aleluya. Si hay algún enfermo que quiera la oración, aleluya, podemos orar. por Someone who is usted, sick that aleluya. needs a prayer, we can pray. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Nos preparamos ahora para tomar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. We Aleluya. come, so we worship the Lord with our Dios. offerings. Aleluya. Te adoramos, Dios. Te bendecimos, Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya.